Buenas tardes. Vamos a ver la actuación que se está realizando en uno de los hoteles de Benidorm. Un poco la idea es mostrar, en realidad, cuáles son los múltiples aspectos que habría que revisar de un edificio cuando además se va a hacer una auditoría un poco más a fondo. Pese a todo, una auditoría puede abarcar muchos más aspectos, sobre todo si además hablásemos de auditorías que abarcaran además el ciclo de vida de los materiales y del edificio. Es decir, que por auditar energéticamente un edificio todavía queda mucho por hacer en este país. Pero entendemos que lo que aquí vamos a ver sería lo mínimo que un edificio de la envergadura de un hotel debiera tener. Entendemos que no tiene nada que ver el estar hablando, como insisto, de un chalet de 100 metros cuadrados que un hotel de 2.000 metros cuadrados o de 5.000 metros cuadrados. No son las mismas circunstancias y, por tanto, tampoco es la misma manera de inspeccionar el edificio, ¿no? Y poder hacer una radiografía de su comportamiento. Quiero recuperar las palabras de José Miguel Ejido esta mañana, que bueno, cuando ha dicho el cómo, el cuándo, el dónde y cuánto, ¿no? Vamos a intentar ver eso. ¿Cómo? ¿Dónde? Lo primero es aplicando un método acorde con todos esos aspectos que uno realmente quiere detectar de un edificio. ¿Podemos hoy encontrar en un edificio, llegar a medir todo lo que le está pasando a un edificio? Sí. Hoy tenemos tecnologías que hace 15 años en España prácticamente ni se conocían. Para que nos hagamos una idea, se han cambiado tanto las cosas, determinadas tecnologías que aquí se usan. Cuando se compró la cámara, por ejemplo, una termografía, vamos a ver, es una de las técnicas, esta cámara de termografía cuando se adquirió hubo que firmar un permiso del Ministerio de Defensa. Es decir, estamos hablando que hace 15 años ese tipo de aparatos solo se usaba con determinados fines armamentísticos. Pensad que se puede llegar a ver si hay personas, hay una ocupación en la oscuridad. Por tanto, son los mismos aparatos que usa, de hecho, son empresas que trabajan sobre todo para la industria armamentística. Y hubo que firmar un acuerdo de que que esto es para ver edificios, no tenemos ninguna intención extraña, ¿no? Ahora ya es mucho más normal. Este tipo de aparatos están al alcance perfectamente de técnicos, de los arquitectos, de los ingenieros que tengan que revisar edificios. Por tanto, la primera técnica es que hay que combinar técnicas. No existe una única solución. Hay que inspeccionar el edificio con diferentes instrumentos. Lo primero, la termografía nos va a permitir, como se aplicó en este edificio, en el Hotel Palm Beach de Benidorm, se pudo constatar cuál era el comportamiento general del envolvente. Quiero que veamos algún ejemplo. Cuando estamos viendo aquí estos dormitorios, no quiere decir que uno tenga la luz encendida y el otro la tenga apagada. Tengan seguro que por la noche todos los dormitorios estaban apagados. En realidad es que este está ocupado y este está sin ocupar. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La energía que estamos perdiendo. Estamos calentando Benidorm. Y eso es dinero. Ahí estamos viendo euros o microeuros, pero claro, ojalá en vez de una cámara de termografía, en vez de detectar energía, detectara euros. Igual la sensación que percibiríamos sería de tal dolor que entonces poníamos medios enseguida, ¿no? Pero piénsenlo así, esa energía se está pagando. En realidad, insisto, no es... Podíamos perfectamente constatar, con el técnico de mantenimiento, hacíamos la comprobación. Comprueba la habitación 215 y comprueba la 216. En efecto, una estaba ocupada, la otra estaba sin ocupar. La envolvente, la parte trasera del edificio, la fachada es un muro cortina, una especie de muro cortina, tampoco exactamente, de primero de los 70. Estamos hablando de una ciudad turística que innovaba sistemas constructivos. De hecho, hay algunos edificios en Benidorm que tienen algunas de las principales novedades de España. No siempre todas las novedades en este país están en Madrid o en Barcelona. En nuestra provincia, la cuarta en Producto Interior Bruto de este país, es una provincia puntera, es una provincia que tiene mucha industria y es una provincia que tiene, por supuesto, mucho turismo. Por tanto, arquitectónicamente tiene algunas de las joyas de arquitectura más importantes de España, pero sobre todo tiene novedades. Los primeros acristalamientos masivos en edificios de gran envergadura se hicieron en Madrid, en Barcelona y en Alicante. Pero claro, el inconveniente es que esos primeros acristalamientos de los años 70 no cerraban igual que los de ahora.
Aquí estamos detectando claramente un problema de permeabilidad. Es directamente el aire que sale, calienta la carpintería y nosotros estamos viendo cómo la carpintería por fuera está caliente. Es decir, el aire de dentro le está calentando los bordes de la carpintería. Es decir, euros. ¿Vale? Yo los estoy viendo por ahí. Una vez hemos detectado lo que le pasa al enfermo, o lo que le pasa, esto le ocurre a todos los edificios, ¿eh? No piensen, qué mala suerte tiene este hotel. No, este hotel es bastante mejor que muchos otros. Es decir, no hemos ido ni mucho menos a un caso. No, son los hoteles de los años 60, 70, 80, 90, 2000, 2004, 2005, 2006... Y ahí cambia España. Pero como llegó la crisis, no hay ningún edificio nuevo desde el 2006. Seguidamente, después de haber diagnosticado qué es lo que ocurre, lo siguiente es darle precisión. Hemos visto el dónde. Ahora veríamos el cuánto para poder determinar el cómo. Entonces, para determinar el cuánto, uno, ¿verdad que cuando va al médico no le basta con que le diga, pues parece que tiene fiebre? Oiga, usted espera algo más de un médico. Dígame los grados exactos. De hecho, dígame todo lo que tengo aquí dentro. Tenemos tecnología, por supuesto, para revisar nuestro cuerpo humano con bastante más precisión que usted está bueno o está malo, ¿no? Como las películas cuando vemos un médico como actuaba a principio de siglo. Oiga, estamos ya estamos en el siglo XXI, esto ya es otro mundo, ¿no? Ahora se trata de poner decimales. ¿Qué le pasa a cada vidrio? Ni siquiera a todos los vidrios, no. Cada vidrio del hotel... ¿Realmente qué transmitancia térmica tiene? Tengan seguro que 3 de transmitancia térmica sigue siendo elevado para un vidrio que incluso se rehabilitó. Esto es un vidrio cambiado con cámara de aire. Cuando decimos Climalit, parece ya que tengamos resuelto el mundo. Eso no significa ni mucho menos que los vidrios sean acordes, digamos, con lo que hoy por hoy en Europa hace falta. Las paredes. 2,20, tengan ustedes seguro, 2,20 vatios por metro cuadrado Kelvin. Que se hagan una idea, el vatio es como si estuviéramos viendo las calorías, los euros. Los metros cuadrados, la superficie por donde están saliendo los euros. Y el Kelvin es la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Es decir, ¿cuántos euros están saliendo por metro cuadrado en proporción con la temperatura entre el interior y el exterior? Si hace más frío en un momento determinado del año, más euros que salen. Si hace menos frío, menos euros. Pero alguien podría cometer el error de decir, en Benidorm no hace frío. Por tanto, no merece la pena aislar los cerramientos. Veremos los números. Seguidamente, la fachada trasera, los vidrios pueden alcanzar valores de 5,60 y pico. Esto es un vidrio monolítico. De esto es cuando no tienen cámara de aire. Estamos hablando de cifras de esta envergadura. Piensen muchos de ustedes las casas que tienen, ¿eh? Yo vivo en una casa con vidrios monolíticos. Pues mide esto, o más. Las paredes, 2,22. Tengan seguro que todo esto es medidas muy elevadas. Muy elevadas de fuga de energía. En verano es al revés. En verano estamos climatizando el edificio, nos gastamos el dinero en intentar sacar las calorías mediante un aparato que lo que hace es meter frío, en realidad no mete frío, sabéis que no existe el frío, existe el calor, existe la energía, no la ausencia de energía. Pero bien, es una manera de decirlo, ¿metemos frío? No, en realidad estamos sacando la energía y resulta que nos está entrando el calor del sol. Es decir, que tanto el problema viene en invierno como en verano. Y un tercer aspecto, una vez ya hemos visto el cuánto, lo siguiente es, bueno, pero ¿y cómo se vive aquí? Hemos hablado esta mañana por un momento determinado de la calidad ambiental. Hemos dicho de que se puede perfectamente medir también cómo de feliz soy en este sitio. ¿Cuántas veces hemos estado durmiendo en un lugar? Voy a decirlo así de claro, el otro día en el hospital, por desgracia, teniendo que acompañar a un familiar. Y me tocó dormir 3 días seguidos. Me tocaba dormir entre la cama y la pared y la ventana del hospital. Hospital de San Juan. El efecto a las 4 de la madrugada de que tenía la pierna izquierda, solo la izquierda, la derecha la tenía caliente, la cabeza te dolía, porque todos hemos dormido en un hospital y realmente tenemos exceso de calor. ¿Sabéis por qué hay exceso de calor? Porque el inconveniente es que la pierna izquierda tenía exceso de frío. No hay nada peor para el cuerpo humano, no solo es pasar calor o pasar frío, no, que el mismo cuerpo humano sea capaz de detectar una diferencia térmica de casi 8 grados entre un extremo y otro de un dormitorio, es un problema de salud pública, no solo de energía.
que también lo es, por supuesto. Porque la consecuencia es que el que duerme en la cama de la derecha quiere una temperatura y el que duerme en la cama de la izquierda quiere otra. Uno pone el aire acondicionado más fuerte, el otro se está helando de frío. Para que no se llene de frío, prioriza el que no se muera. Subamos el aire acondicionado a costa de que otro coja fiebre. Es decir, es un problema de energía y de salud. Se puede medir, por supuesto, se puede llegar a calcular cómo en un pasillo de escasamente 1 metro de distancia hay 5 grados de diferencia térmica. Eso no es el famoso efecto de pared fría que llamamos en arquitectura. O sea, en arquitectura se denomina efecto pared fría eso de la pierna helada que tenía yo. Mi pierna izquierda sufrió el efecto de pared fría. Bien, pero que en un pasillo haya un gradiente de 5 grados es una situación molesta. Molesta para el cuerpo. A veces tú notas que estás incómodo, no sabes por qué. Cuando lo mides, sabes el por qué. Distingues velocidades de aire incorrectas, corrientes de temperatura bastante elevadas, que provoca que incluso empleados en un lugar de trabajo tengan malestar, el efecto del llamado efecto edificio enfermo. Hay empleados que están mal, pero no hay nada peor que además que tu jefe no entienda el por qué está mal. Y es que al final luego se descubre que tiene una corriente de aire que pasa por el tobillo, pero no por la cabeza. Piscinas climatizadas, situaciones extremas donde además hay unas diferencias de humedad relativa y de temperatura. Se puede llegar a hacer mapas tridimensionales cortando el edificio en vertical y en horizontal e ir controlando los gradientes brutales, permitirme que use esas palabras, porque no tiene otra palabra, que detectar que hay zonas del edificio a 38 grados de temperatura en una piscina climatizada que debiera tener en realidad 30 grados, 2 por encima de la lámina de agua. Ya no es un problema de que haya momentos que tenga 33 grados, no, el problema es que hay zonas que están a 38 grados. El problema ya es un problema de los empleados, de mantenimiento, es decir, las cosas se vuelven más graves. Y antes también han comentado el problema de la iluminación. Se llega y se cambian los LEDs, se cambia la iluminación. Y puede ocurrir lo siguiente. Primero que las cantidades, la iluminación se ha de medir, temperatura de color y la iluminancia media. Y se debe cumplir una normativa que habla de que no es lo mismo la luz que yo debo tener aquí en estos momentos en un lugar de trabajo o en una exposición o la luz que usted debe tener en casa o la luz en un pasillo. Cada espacio requiere de una iluminación diferente para que el cuerpo humano no le afecte a la vista de una manera constante, ¿no? No es lo mismo estar 5 minutos en un sitio que estar muchas horas en ese lugar. Y hay normas que indican claramente la iluminancia. Llega de repente, se cambian las luminarias y para nada se mide el resultado del cambio. Y lo que está ocurriendo en estos momentos es que tenemos salones comedores por debajo de la iluminancia media, además que alteran totalmente el color de los alimentos. Antes al menos veíamos que una paella era más o menos amarilla y la carne más o menos de otro color y el langostino rojo y resulta que ahora se ve todo plano. Muchísimo cuidado, hay que cambiar la iluminación, pero con un estudio muy concienzudo de qué LEDs y qué sistemas hay que poner para que la gente siga viviendo y siga viviendo feliz. ¿Vale? Ya decimos que la eficiencia energética no va reñida para nada con la calidad de vida. Finalmente hay técnicas de cálculo que permiten que estos datos con precisión, que hemos auditado del edificio in situ y que no se toman en 2 minutos, y esto también hay que diferenciar, no es lo mismo analizar una pequeña casa que un edificio y por tanto, pues bueno, usted diga lo que quiera y que se lo analicen, pero que sepan que hay cosas que merece la pena su tiempo, merece la pena que sepa qué me está pasando antes de que me operen. Oiga, si me va a hacer una operación profunda. Bien, pues un edificio de esta envergadura se puede perfectamente modelizar, se introduce en programas de cálculo, aquellos que no lo conozcan, ajenos a lo que es la parte técnica, pues que sepan que perfectamente hoy por hoy, estos programas no existían hace 10 años. Hoy podemos calcular todos los edificios, llegar a introducir aquí con precisión los datos que hemos medido, es decir, los datos reales, no supuestos, no estadísticas de cuáles son los cerramientos tipo, no, los datos reales de cada edificio. Estamos hablando de mucho, mucho dinero y, por tanto, merece la pena introducir bien los datos para saber cuánto aislamiento o qué caldera debo cambiar. No vaya a ser que cambie algo que no convenga cambiar.
Que sepan, por hacer una mínima comparativa, ustedes habrán oído hablar, esta mañana de hecho se ha llegado a nombrar, y yo creo que conviene estas cosas aclararlas y foros así son buenos, que desde el año 2006, en concreto desde el año 2007, es obligatorio que rehabilitaciones de cierta envergadura, en concreto cierta envergadura en este país se mide en más de un 25% del cerramiento y más de 1000 metros cuadrados de superficie útil, deben realmente cumplir el Real Decreto de Certificación Energética desde el año 2007. Lo que ahora está en borrador y está a punto de aprobarse, en realidad es otro Real Decreto, que es la actualización y que va a incluir a todo el parque edificatorio de este país, todo, completo, tenga la antigüedad que tenga. Y es para analizar cuál es la situación actual de los edificios. Tampoco es para obligar a tener que rehabilitar a nadie. No, se trata simplemente de un Real Decreto que lo que va a exigir, eso sí, es que sus casas, cuando las vendan o las alquilen, tienen que tener una información. Y, por supuesto, cualquier edificio público y edificios de esta envergadura tienen que tener expuesto los datos, la calificación energética de ese edificio. Hay dos programas de cálculo que son más sencillos que lo que acabo de enseñar. Son programas, bien, donde permite, de una manera más aproximada, obtener ya algunos datos que nos van a permitir evaluar aproximadamente el edificio. En este caso se ha evaluado igualmente, se ha evaluado tanto con programas más completos, el programa de calificación energética oficial en este país, el CALENER, como con estas dos herramientas, el CE3 y el C3X. Son las dos herramientas oficiales con las que a cualquier ciudadano y a cualquier edificio se va a evaluar edificios existentes, ¿vale? No edificios que se vayan a rehabilitar, sino edificios existentes, independientemente de que se vayan a rehabilitar o no. Y esta normativa debería haber entrado en vigor, todo hacía apuntar hacia el 1 de enero, pero todavía no entra en vigor. Bueno, pues no sabemos por qué o no queremos saberlo. Pero en principio esto tiene que entrar en vigor y debería hacerlo ya. Hemos evaluado el edificio, evidentemente las cifras como era de esperar. Cualquier edificio, insisto, y cuando digo cualquier, como no se ha construido ninguno desde 2007, pues cualquiera. Cualquier edificio va a ser F o G. ¿Vale? Cuando digo G, me gustaría de nuevo decir la broma, pero con poca broma. En realidad no equivale a la G. Equivale a la Z o a la K o yo qué sé, por en medio del abecedario, equivale. Lo que pasa es que no hay letras suficientes, no cabrían en la pantalla y los programas de cálculo tampoco lo llevan. Quiere decir que a partir de aquí, de una evaluación del edificio, vamos a poder empezar a analizar cómo mejorarlo. El cómo, el dónde, el cuánto. Y entonces lo que vamos a hacer es proponer mejoras precisas. Proponer qué ocurre si de repente solo aislamos los cerramientos. Vamos a aislar, por ejemplo, las paredes. Alguien diría, en un sitio como Benidorm no hace frío en invierno. Por tanto, aislar solo las paredes poca ventaja tendría. Bueno, poca ventaja. En realidad, solamente aislando los cerramientos con un sistema de aislamiento exterior, en diferentes hipótesis, ¿vale? Cada proyecto es un mundo, cada edificio es un mundo. No se pueden extrapolar estas cifras, es decir, que esto fuera genérico para cualquier edificio. Pero podemos alcanzar reducciones en calefacción de más del 40%. Hombre, pues para ser un sitio donde no hace frío, más del 40% en calefacción parece interesante. Bien, vamos a imaginar que en realidad aislamos no solo las paredes, sino aislamos también los acristalamientos. En un lugar como Benidorm, en toda nuestra provincia mediterránea, tenemos una especial insolación. Tenemos el sol, es el principal activo en este caso, para bien y para mal, si no sabemos aprovecharlo. El sol lo que provoca es la entrada de radiación que genera lo que conocemos efecto invernadero, pues lo que a nivel del planeta el efecto invernadero no es bueno, a nivel de un edificio tampoco es bueno. Lo que hace es que tenemos que poner mucho más en marcha el sistema de refrigeración, ¿vale? Eso es lo que hace que a las 8 de la tarde, un día de agosto, tengamos que poner en marcha el sistema de refrigeración. Y ya no es porque haga calor en la calle, no, es porque hace calor dentro de tu casa. Se ha acumulado todo el calor que ha entrado por las ventanas. Con lo cual todo apunta a que una correcta rehabilitación energética debiera abarcar rehabilitar los vidrios, cambiar los vidrios y las carpinterías, especialmente los vidrios. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto en qué me puede beneficiar? Hombre, también no consiste en cambiar todos los vidrios. Quiero con esto ser tremendamente sincero, es decir, consiste en precisar los cambios,
Aquí hay que poner un vidrio de un tipo, aquí hay que poner un vidrio de otro. Tengan ustedes seguros que no debe haber los mismos vidrios en una fachada norte que en una fachada sur. Porque si el problema es el sol, que yo sepa, en el norte el sol no le da y al sur está dándole todo el día. Por tanto, lo que no tendría nunca sentido es que tuviéramos una casa o un hotel que tuviera los mismos vidrios a norte y a sur. Insisto, en Estocolmo sí, es la diferencia. Pero claro, no podemos construir igual que en Finlandia, en Noruega o en Suecia. Esto es España. Pero, de forma incomprensible, hoy se siguen viendo cómo se presupuesta una rehabilitación de un edificio y se pone un tipo de vidrio, el mismo vidrio para todo el edificio. Tengan también seguro que no hay vidrios buenos o malos. Con lo que estoy diciendo, ustedes llegarán a una conclusión. No existe el vidrio perfecto. En efecto, hay vidrios idóneos para sur y hay vidrios idóneos para norte. Para eso hay que estudiarlo y ver en concreto, calcular qué vidrio conviene poner en el sur y qué vidrio poner en el norte. Bien, con hacer ese estudio y mejorar sabiendo qué vidrios hay que poner en cada fachada y habiendo aislado las paredes, se empiezan a alcanzar reducciones en gastos de refrigeración, ahora hablo de refrigeración, de más del 50%. Antes he dicho más del 40% en calefacción. En este edificio, por las características que tiene el edificio, sería fácil conseguir reducciones en climatización de más del 50%. Parecen cifras sinceramente llamativas y sinceramente interesantes. Y finalmente, lo que se haría es modificar además las instalaciones. Si yo voy a rehabilitar un edificio y lo que quiero es tener un correcto comportamiento energético, tengo que rehabilitar. Esta mañana ya he explicado, creo suficientemente, que si se trata de una rehabilitación deprisa, sencilla, barata, ya he dicho la solución. Vaya al MediaMarkt y compre un aparato de aire acondicionado. Aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de sacar números y ver este hotel de cara a 10 años, a 15 años. Y ver realmente la inversión. Cuando yo me gasto el dinero en rehabilitar una fachada o en rehabilitar un hotel, yo tengo que estar pensando no en lo que va a ocurrir en los próximos 3 años. Yo tengo que dejar el hotel en condiciones de que quede bonito para que dure 20 años, 30 años, 40 años. ¿O voy a estar modificando la fachada cada 4 días? Pues lo que estamos diciendo es que ya que va a rehabilitar, ya que pone los andamios y ya que gasta el dinero en poner andamios, pensad que hay unos gastos fijos, con lo cual el simple hecho de hacer una obra ya cuesta un dinero, poner andamios, permisos, eso ya cuesta un dinero. Pues ya que lo hace y ya que hay obreros que van a cambiar la fachada y van a poner un mortero monocapa de otro color para darle otra imagen al hotel, y ya que va a cambiar las carpinterías para darle otra imagen, para que quede además bonito en el catálogo, para que se venda mejor, pues ya que está, por favor, calcule bien lo que va a hacer e introduzca los aislamientos debidos. Estaríamos hablando de aislamientos, de una reducción con unas correctas instalaciones. Si además optimizamos las instalaciones, piensen ustedes que se genera un efecto acumulativo, es decir, redobla efecto. Resulta que si yo ya he aislado bien el edificio, las instalaciones de por sí se ponen en marcha mucho menos tiempo. Con lo cual, los minutos que se pongan en marcha, además son instalaciones más eficientes. Como las pongo menos horas en marcha en el año y encima las horas que se ponen en marcha son más eficientes, lo que hace es que el consumo global en todo el año se ha disminuido de una manera espectacular. Hablar de cantidades de más del 60% de ahorro, que prefiero no nombrar, entiendo que son el término espectacular. No os dejéis llevar por las letras. Seguiremos estando en letras desfavorables, porque bueno, la normativa también es exigente y estamos rehabilitando edificios existentes. No vamos a pretender que el edificio sea mejor que un edificio absolutamente nuevo, pero estamos hablando, lo importante es el diferencial de lo que gastabas en el año 2013 al diferencial de lo que gastas 2 meses después cuando ha terminado la rehabilitación. Estar hablando de que gastas menos del 60% menos, multiplicar el ahorro de consumo de energía y sacar en cuántos años se ha amortizado. 8 años, 10 años, 12 años. Y pensad en, a partir de que en ese momento se haya amortizado, cuánto dinero durante muchos años más, porque
un vidrio no se rompe al año. Un vidrio, una vez lo pones, puede durar 40 años si nadie lo rompe. Una fachada, una vez la rehabilitas, tienes que pensar que eso va a durar muchos años. Pues pensad cuánto dinero habremos ahorrado pasados todos esos años. Bien, estamos hablando, por tanto, de que además podríamos profundizar en cálculos todavía más precisos. Aquí ya estoy diciendo, bueno, afinemos todavía más, lo enseñaba esta mañana. Podemos llegar a calcular cuánta ventilación se produce en cada momento, cómo controlar esa ventilación, el uso diferencial que tiene cada sala. La normativa nos obliga a ventilar las salas. Muchas veces ustedes habrán estado en salas llenas de gente que se carga el ambiente y te sientes incómodo. En efecto, se está incumpliendo la normativa. El aire acondicionado de esa sala no está renovando, está calefactando o refrigerando, pero no está renovando el aire, que es diferente, o lo está renovando de forma insuficiente. Lo malo es que renovar el aire, conforme a la normativa, significa meter aire de fuera, con lo cual estás perdiendo energía. Pero hay soluciones, recuperadores de calor, enfriamiento gratuito, hay instalaciones, hoy tenemos tecnología perfectamente para calcular el comportamiento energético y cómo antes, esta mañana, han comentado el poder llegar incluso a monitorizar el comportamiento, llegar a controlar el edificio en tiempo real. No es que tú, el dueño del edificio, tenga que estar controlando el edificio, no, que ahí perfectamente hoy tenemos tecnología que lo controla él solo. Y perfectamente controlar la ocupación que tiene un edificio, el uso que tiene un edificio, que se apaguen automáticamente las luces cuando no hay nadie, que se apaguen los sistemas, no hay que renovar igual el aire cuando está llena la sala que cuando no. En edificios terciarios, en edificios públicos, donde hay salas de fiesta, donde hay cafeterías, donde hay zonas comunes de un hotel, ahí se va mucho dinero en los sistemas de ventilación del hotel. Se puede controlar perfectamente el comportamiento del edificio durante todo el año. Y se puede llegar a monitorizar y llegar a evaluar cómo habría que rehabilitarlo y qué sistemas más idóneos habría que colocar. Finalmente, todos estos datos, en realidad, hasta ahora teníamos en la Comunidad Valenciana, como ustedes saben, y si no, permítanme que les haga un pequeño barrido para que no haya ningún tipo de confusión. Habrán oído hablar del informe de conservación de edificios, que la Comunidad Valenciana permitía así obtener determinadas ayudas. Cuando esté aprobado, ahora lo veremos, bueno, este informe pues, te daba unos datos con mayor o menor precisión, donde podríamos perfectamente tener toda la evaluación energética. Yo exigiría que me dieran estos resultados. Vamos, yo soy el propietario de una casa y a mí alguien me dice que me va a hacer ahorrar el 40%, pero y no me dice el cómo, el dónde, el cómo, el cuánto. Vamos, ¿y yo qué pasa? ¿Me lo tengo que creer? Vamos, tenemos todo el derecho a exigir que nos expliquen perfectamente el cómo usted me va a hacer ahorrar dinero y realmente que me lo desarrollen y me den una explicación. La explicación se hace así y con imágenes, con las fotografías, con los datos de la medición de su edificio. La explicación se hace así. Esto van a ser las explicaciones, ya lo avanzamos, así medio introduzco el debate que ahora se abrirá, también que introduce en la mesa redonda el nuevo Real Decreto de certificación energética de edificios existentes. A este hotel ya se lo hemos hecho. No está aprobado todavía, pero ya lo tiene. Le hemos redactado, por así decirlo, cómo sería el informe de certificación energética del edificio existente de este hotel, donde podemos perfectamente evaluar todos los cerramientos, todos los datos que se han tomado in situ del hotel, los diferentes comportamientos que tiene ese hotel, las diferentes propuestas de mejora y sus porcentajes de reducción. Pues yo reduciría aquí el 38% de calefacción, el 70 y pico de refrigeración según con qué aspectos. Bueno, tú vas proponiendo resultados. Y finalmente uno podría decir, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Alguien que se vaya a salir de esta sala dentro de una hora después de todo lo que ha escuchado, y ha escuchado historias así, unas que más o menos coinciden, otras que parece que hablemos en algún momento determinado de cosas diferentes. Aquí no hay ninguna intención, todo es perfectamente compatible, todo lo que hemos contado en realidad es compatible, y si no, pues no lo hemos sabido transmitir bien. En realidad estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de energía. Lo que es importante es que uno en cualquier caso no se vuelva loco en toda esa situación y sepa entender qué es lo que él debe exigir. Pues bueno, dígame qué problema tiene
Y le diré qué solución. No es lo mismo, permítame este pequeño resumen, no es lo mismo que vaya usted a hacer una certificación digamos, de poca eficiencia energética, una D o una E, en términos de la normativa española. Oiga, pues usted haga una auditoría sencilla. Para eso no hace falta llevar una cámara de termografía ni un medidor. Oiga, pues bien, pues que le hagan una auditoría sencilla, algo bastante barato, económico. Tampoco hace falta poner geotermia, biomasa. No, lo que hemos dicho. Cambie el aparato de aire acondicionado, señor. Cambie la caldera. Que las calderas de 10 años para acá se han multiplicado los rendimientos. Y los aparatos de aire acondicionado lo sabemos también. Haga esos pequeños cambios. Estoy hablando de pequeñas viviendas, gente que lo único que quiere es ahorrar a final de mes un poco de factura de electricidad o de gas. Pues esa es la recomendación. En cuanto puedan, intenten optimizar algunos de los aparatos que tengan ya ciertos años y ahorrarán dinero, porque el problema va a ser no lo que ocurre hoy, el problema va a ser los próximos años. El crecimiento de algunas fuentes energéticas va a ser exponencial y en la situación en la que en este momento está la sociedad ya se empieza a oír de problema social en términos energéticos, de gente que va a ser capaz de vivir peor, perder calidad de vida porque no va a tener dinero para poner en marcha su aire acondicionado. Bien, pues entonces lo primero es comprarte un coche que consuma poca gasolina. Es que el problema es que a lo mejor tiene un coche que consume mucha gasolina y no puede ni cogerlo. Bien, cambie el aparato, hay aparatos bastante baratos y ese cambio es relativamente rentable. Estoy hablando ahora de un chalet, de una pequeña casa, de una vivienda. Pero si estamos hablando de un edificio de gran envergadura, no podemos estar hablando en esos términos. Un edificio de gran envergadura no puede estar pensando en los próximos 6 meses, porque entonces a los 6 meses tendrá otro problema. Y otro problema, pongamos, por ejemplo, el cambio solo de los LEDs. Voy a decir un simple ejemplo para que se den cuenta de los errores que se pueden cometer. Si usted cambia solo un determinado tipo de instalación y no hace un análisis global del edificio, lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, las luminarias antiguas producían calor. Mal, porque producen calor, pero bien porque producen calor. El problema es que si usted ahora cambia esas luminarias, pone unas luminarias que no producen calor, bien por las luminarias, pero no cambia nada del edificio, lo que va a tener es mayor consumo de calefacción, como ocurre en varios de los edificios analizados. Han cambiado solo determinados tipos de elementos, pero al no cambiarlo todo, ni siquiera haberlo analizado, han tenido una descompensación de la energía. Y donde ahorran, ahora se lo gastan en otro lado del edificio. Por tanto, cuidado, la energía hay que analizarla en su globalidad. Hay que analizar todo el edificio y tomar las medidas con un mínimo de sentido común global. Y con un calendario. Tampoco pasa nada porque hoy en el hotel cambie usted las luminarias y pasado mañana cambie la caldera, pero al menos tenga un calendario. Sepa que en este año vamos a intentar cambiar esta instalación, dentro de 1 año o 2 vamos a cambiar esto otro, se analiza ese calendario. Y termino, finalmente, por tanto, podríamos decir que en la medida que usted vaya a querer un mayor ahorro energético, que eso se denomina en términos en la normativa española, una calificación energética mejor, y es mejor cuanto más próxima a la A sea, aproximarnos a C, B o A, tendríamos que optimizar al máximo las medidas que vamos a adoptar. Permítame que a modo de conclusión y antes de la mesa simplemente recuerde, hoy tenemos una sociedad acostumbrada a unos niveles de confort que no será asumible exigirles que renuncien a ellos. Por otra parte, en un sector turístico, menos todavía. Lo que no es asumible es que para ahorrar energía provoquemos que el cliente no vuelva. No, es que es perfectamente compatible. Y más en el caso turístico es obligatorio hacer compatible el confort con la eficiencia energética. Y creo que hemos visto ejemplos de sobra para ver cómo, en efecto, los análisis que hacemos lo que pretenden es eso, hacer compatible eficiencia energética con confort. Segundo, tenemos unos sistemas de cálculo y sistemas constructivos que no son los mismos de hace 10 años. Y nos sorprende sinceramente cuando vemos a veces intervenciones en edificios que son las mismas intervenciones que habríamos hecho hace 10 años. Ha cambiado tanto las cosas desde el año 2006 y 2007 que llama la atención.
Hoy tenemos técnicas que permiten realmente precisar los cálculos, se puede calcular con precisión y, sobre todo, tenemos sistemas constructivos bastante más avanzados y tecnología e instalaciones bastante más avanzadas. Tercero, es necesario todo esto combinarlo de una manera integral. Hagamos un calendario, hagamos una planificación, cambiemos hoy la caldera, mañana el aparato de aire acondicionado, dentro de 3 años los acristalamientos y dentro de 5... Bien, perfecto, evidentemente no siempre podremos hacer una actuación simultánea y cambiar todo el edificio de forma simultánea. De hecho, yo no estoy proponiendo aquí cambiar todo el edificio, más bien lo contrario. Lo que estamos sugiriendo es que habría que hacer operaciones de cirugía absolutamente milimétrica. ¿Dónde tocar aquí, dónde tocar allá? La medicina, ¿verdad que va hacia eso? Y todo el mundo entiende que hoy no se opera igual que hace 10 años y que hoy tenemos sistemas de operación cada vez menos invasivos y que son, además, cada vez afectan menos, hacen menos tiempo y son más milimétricos, de cirugía. Aquí estamos hablando de cirugía, no es de llegar y ponerse a tocar todo el edificio o por donde primero aparezca. Pues me ha venido tal empresa ofreciéndome tal cosa, pues esto toco. Eso no es cirugía, eso es estar improvisando y cada año hacer una cosa, con lo cual nunca tendrás un edificio que se comporte bien y perderás dinero. Y finalmente es necesario, bueno, un compromiso por parte de todos. Evidentemente esto tienen que ser técnicos especialistas, empresas especialistas. Por favor, hay empresas constructoras cada vez que se están más especializando en este ámbito, hay empresas de suministro de materiales cada vez más específicas, hay instalaciones cada vez más específicas y las estamos viendo durante todo el día de hoy. Por favor, sentido común. Y, por supuesto, un compromiso por parte de aquellos que precisamente más ejemplo deben dar, evidentemente, aquellos que tienen edificios más grandes, en sectores más globales, tan importantes para nuestra economía, nuestro empleo y nuestra eficiencia energética en este país, como es el turismo, y permítame que diga además aquí, las administraciones públicas, que deben ser punta de lanza. Turismo y administración pública deben ser un claro ejemplo, aunque esto, ya digo, esto es totalmente aplicable a su vivienda, a su vivienda nueva, a su vivienda a rehabilitar, pero bueno, tienen que ser todas las escalas. Muchas gracias.